Ahora vendrá otro que hará lo que considera que tiene que hacer. Arrancamos terapia de noticias. Quiero saludar y agradecerle que esté a Mariano Causino. Mariano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto, gracias. ¿Lo conociste vos a Tabaré? Muy brevemente, hará unos 10 años, calculo, en una reunión en Montevideo, la que fui por razones, yo trabajaba en una universidad y viajamos en una visita, pero lo curioso del caso es que en esa ocasión yo los pude saludar a 4 o 5 presidentes del Uruguay juntos. Yo creo que el presidente en ese momento era Mujica, pero en una mesa estaban compartiendo, era como si fuera hoy el Día de la Industria, una cosa similar, equivalente, y estaban Tabaré, el presidente en ese momento, Lacalle, entiendo que Jorge Valle todavía vivía, Sanguinetti, por supuesto. Es un ejemplo de convivencia el Uruguay, pero nunca pude tratar demasiado a nivel... el presidente del Uruguay que más he conocido es a Lacalle, tanto al actual como al su padre. Bueno, el retiro de la política de Sanguinetti y Mujica que se dio en el Senado uruguayo hace un par de meses, producto de la pandemia y la edad avanzada de los dos, lo que dijeron, el discurso era un ejemplo de convivencia política, la verdad que envidiable para nosotros los argentinos. Bueno, una vez Lacalle padre, una vez me dijo, nosotros cuando tenemos un problema serio del país, nos reunimos todos y conversamos. Por ejemplo, cuando fue la crisis de Argentina, que a Uruguay le afectó muchísimo, en el 2002, fue así. Por supuesto tienen diferencias, pero conviven. Bueno, acá, la crisis que vos haces referencia, que a ellos le pegó, trastabilló la administración de Jorge Valle, hubo saqueos y el principal responsable para evitar que Valle terminara como de la Rúa fue Tabaré Vázquez, que era el líder de la oposición. Es decir, un grado de responsabilidad, ellos no defoltearon y no se cayó el gobierno. Mariano, quiero llevarte a otro ejemplo latinoamericano que vos estuviste muy presente en Twitter. Creo que vos mismo pusiste este video que te voy a mostrar y a ver cuál es tu opinión. Ponelo, dale. ¡Epa! A levantarse con la Diana Carabobo porque hay que ir a votar. Claro, y el que no vota no come. Para el que no vote no hay comida. ¿Ah? Yo no sé. El que no vote no come. Se le aplica una cuarentena ahí. Diosdado Cabello. Esto creo que fue hace una semana. ¿Argentina tiene que pronunciarse en este caso sobre las elecciones? Bueno, hasta esta hora no se ha pronunciado el gobierno argentino. La Cancillería de Alberto Fernández y Felipe Solá ha optado por una indiferencia total al respecto. Yo creo que es evidente que en Venezuela no hay una democracia, hay una dictadura hace muchísimos años, hace casi 15 o 20 años. El gobierno de Chávez llegó democráticamente, fue elegido en 1998, pero una vez en el poder se dedicó a desmontar la democracia. Y ya muerto Chávez en el 2013, su sucesor, Maduro, y el otro hombre fuerte del país, que es el que veíamos recién, Diosdado Cabello, han convertido el país en una dictadura total. Ustedes fíjense hasta el atuendo que utilizan. Están todos vestidos con casacas rojas. Y es un país que tiene una dominación cubana enorme. Cuba... ¿La influencia de Diosdado Cabello es mayor a la del propio Maduro? ¿Cómo es eso? Es dudoso. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Hubo enormes especulaciones sobre si eventualmente Diosdado Cabello podía derrocarlo y haber un golpe de palacio. Lo cierto es que no ha ocurrido. Deben tener diferencias, pero lo esencial están de acuerdo, que es en mantener el régimen, en mantener la sumisión de ese régimen a los dictados políticos de Cuba y bueno, y mantener una política que es absolutamente... Ahora, el gobierno argentino no se ha definido respecto a la dictadura venezolana en reiteradas ocasiones. Esta es una más, este gobierno de Alberto Fernández. Pero Diosdado Cabello, el hombre fuerte del régimen cubano, ha sido muy duro con Alberto Fernández. Se lo ha tratado de tibio, lo ha comparado con Macri, lo que para ellos Macri no es un dirigente político republicano, sino que es neoliberal, está parado en las antípodas del régimen chavista. Pero ha sido muy duro con Alberto Fernández Cabello también. Sí, varias veces. Incluso cuando fue electo, o en las PASO, ahí nomás, él dijo que no se equivoque Alberto Fernández, el poder lo tiene prestado, o algo así, de Cristina Kirchner. Bueno, es cierto. Pero eso no mejora a Alberto Fernández. No, claro. La realidad es que Alberto Fernández es el responsable
de un país que ha tenido la historia que tiene la Argentina, que ha tenido un avance, es un país ejemplo hoy en derechos humanos, no lo era hace 40 años, es verdaderamente inaceptable que un país como este, cuando hay 18 países de la región que han cuestionado la validez de estas elecciones, que son un fraude absoluto. Piensen ustedes que los partidos políticos opositores fueron prácticamente intervenidos a través del Poder Judicial venezolano, que lo controla absolutamente el régimen. Quien estudió ese tema recientemente fue un ex canciller argentino, Carlos Rucauf, que hizo un estudio sobre ese tema, y por la intervención en los partidos políticos. Y bueno, hemos llegado a esto que ha sido un mamarracho, donde este señor le dice a la gente que si no va a votar no le van a dar las bolsas de comida. Ahora llamó la atención la escasísima, afluencia de votantes, ¿no? Claro, sí. Digo, ¿eso a qué responde? ¿Por qué fue tan poca gente a votar? Porque justamente como la elección es totalmente amañada y ya nadie confía en ella y el sistema está totalmente tergiversado, la población ha optado como una forma de oposición, de ejercer el derecho a la protesta, no concurrir al comicio. Y bueno, finalmente ellos han dicho que tuvieron algo así como el 30% de la concurrencia, pero aparentemente es mucho menor. Entonces, evidentemente es una manera de deslegitimar una elección que es absolutamente ¿Lo lógico no sería votar en contra? Bueno, Claro. los venezolanos, ustedes saben que la oposición venezolana tiene muchos problemas, están divididos y demás, y en estos últimos 20 años han optado por todos los caminos, ir separados, ir juntos, concurrir, no concurrir. Evidentemente no ha funcionado, porque este tema, si no lo hubieran logrado... Ahora, el 20 de enero próximo asume John Biden en Estados Unidos, Sí. que es, según ustedes, los analistas internacionales, es el presidente americano de la historia que más conoce de Latinoamérica. O es uno de los que más conoce, está muy relacionado su historia política con Latinoamérica. ¿Hay algún tipo de expectativa respecto a lo que pueda hacer Estados Unidos respecto a Venezuela, algo más activo de lo que se hizo Bueno, hasta si ahora? tenemos un minuto, me gustaría un comentario sobre eso. Lo que ocurre es que Joe Biden fue 8 años vicepresidente de Obama. Como George Bush padre había sido 8 años vicepresidente de Reagan, o como Nixon, que había sido vicepresidente de Eisenhower. Eso hace que una persona como él, y que tuvo una gran experiencia en Washington, son personas muy experimentadas en política exterior y han viajado mucho en representación del país. Eso no lo convierte tampoco en un experto en Latinoamérica, no exageremos. Ahora, tiene más experiencia en política internacional, muchísima más que la que tenía Trump, o que la que el propio Obama, que había sido senador muy poco tiempo, o la que tenía Bill Clinton, que había sido gobernador solamente, o Jimmy Carter, que solo había sido gobernador, o Ronald Reagan, que solo había sido gobernador. En ese sentido es un punto a favor, es un hombre muy experimentado, tiene 40 años en el Senado y 8 de vicepresidente. Y ha viajado varias veces a la región, especialmente a Centroamérica. Ojo, Sudamérica es la región menos relevante del mundo, por razones positivas y por razones... Para Estados Unidos. En general, para Estados Unidos, pero en general para el mundo. Es la región menos relevante. Menos para los sudamericanos. Bueno, obviamente, pero es una región poco relevante por dos causas. Una es positiva, no hay grandes conflictos, es una región libre de armas nucleares, no hay conflictos religiosos importantes, hay una crisis humanitaria en Venezuela, pero no es un problema a escala global. Y el lado negativo es que es una región poco relevante desde el punto de vista económico, esta es la verdad. Salvo Por lo Brasil. tanto, ¿cómo? Salvo Brasil, Brasil Sí, es pero una de las economías más fuertes Brasil del mundo. es la economía más o menos en el número 9 aproximadamente, pero no es está bien, pero no es un actor decisivo. Lo que le quiero decir es que para Estados Unidos, hoy la prioridad estratégica de Estados Unidos está en el Pacífico, específicamente en el Mar del Sur de China, donde se encuentran los intereses estratégicos del siglo XXI entre las dos potencias rivales que van a ser Estados Unidos y China. En segundo lugar está Medio Oriente, que sigue siendo una región altamente importante. En tercer lugar está la relación con Rusia, que es una relación compleja con muchos problemas. Después tiene que recomponer la relación con Europa Occidental, con los aliados de la OTAN. Lo que le quiero decir es que está el tema del cambio climático, está el tema de la ciberseguridad, el manejo de las pandemias, el manejo del terrorismo. Bueno, Sudamérica es una región, no digo que no sea importante, pero lo que le puedo asegurar es que Biden no va a entrar a la Casa Blanca y va a decir, bueno, ¿cómo está Argentina? ¿Qué hacemos? No lo va a hacer. Pero ni siquiera Venezuela tampoco va a formar parte de la esfera de decisiones que pueda tomar en la región. Venezuela es un problema importante porque Venezuela puede contaminar la región. Puede tener una afectación importante en Claro, Colombia. con la presencia de Rusia, la presencia Puede de tener China. una afectación importante en el norte de Brasil.
pero Venezuela no es una amenaza existencial en términos que los países que tienen una amenaza existencial para otro país son los que poseen de pronto armas nucleares. Es decir, el mundo tiene características objetivas que no se pueden... Pero en respecto a la expansión ideológica, la expansión de modelo de gobierno, hace unos años atrás, 10 años atrás, se hablaba del eje chavista en la región. Bueno, existe. Existe el eje chavista. No, el eje chavista existe. Yo diría que... Entonces, en ese aspecto es un problema para la democracia republicana de la región venezolana. Sí, por supuesto. El eje chavista existe en tanto, yo diría que es el derivado de la revolución castrista de 1959, que ha logrado tardíamente exportar la revolución socialista. Cuando ellos vieron que fracasaba el intento de hacerlo a través de las armas, el Foro de San Pablo en 1990 dice, bueno, señores, no tenemos cómo hacerlo por la vía violenta, vamos a hacerlo por la vía pacífica. Y lograron ganar una serie de gobiernos en los últimos 30 años, muchísimos. Han ganado en Brasil, han ganado en el Uruguay, en Chile, la Argentina, de alguna manera los Kirchner adhieren a esa política. Lo que pasa es que con distintas características. Por ejemplo, Michelle Bachelet no es comparable a Nicolás Maduro. Es decir, son gobiernos de izquierda, pero algunos se mantuvieron dentro del sistema, no alteraron las reglas de juego, no buscaron eternizarse, Tabaré Vázquez, como vos decías, y hay otros que lo primero que hicieron fue transformar una democracia en una dictadura. El caso es Venezuela, es Nicaragua, donde un matrimonio gobierna Nicaragua. Sí, que viene de la revolución sandinista, ¿no? Lo mismo ha ocurrido en Ecuador, ocurrió lo mismo con Rafael Correa, en Evo Morales se quiso eternizar. Bueno, hay distintos grados, pero todos adhieren a esa... Pero Mariano, en general esos países varían según los resultados económicos, ¿no? Sí. Todos pensamos que Venezuela, después de... Bueno, el petróleo llegó a 140 con Chávez, ese régimen tiene una vida útil. En este caso no. Bueno, es cierto, mucha gente pensaba que con el petróleo a 145 o algo así en el 2008 fue el pico, cayó a 30 este año o menos en realidad en un momento dado, y cualquiera hubiera pensado que eso iba a colapsar. La realidad es que el régimen ha mostrado capacidad de sobrevivir, a fuerza de empobrecer dramáticamente al pueblo, en base a reprimir enormemente. Pero ellos, la cúpula del poder chavista no va a ceder el poder por vía democrática, lamentablemente no lo va a hacer. Porque lo que les espera a ellos, una vez que, si cayeran, es una cárcel en los Estados Unidos. Pero además es un problema... Tiene un compromiso con el... Discúlpame, sí. Tiene un compromiso serio con el narcotráfico, la cúpula del poder chavista. Entonces, no es tan fácil que se vayan del poder. Por eso van a hacer cualquier cosa por... No, te decía que la salida democrática, una posible salida democrática para Venezuela, incluye también a las Fuerzas Armadas. Hoy Venezuela es un país militarizado, como lo es Cuba. Es un país militarizado, casi diría que es una dictadura militar. La cantidad de militares en el gabinete, en todas las instituciones es enorme. Como decíamos antes, ni siquiera guardan la forma, porque los gobiernos militares habitualmente, por ejemplo los gobiernos militares que había en la Argentina, los jerarcas del régimen se ponían un traje, por ejemplo, en el proceso, supongamos. En el gobierno militar, la dictadura, Videla normalmente iba de traje, porque quería lograr una apariencia civil al gobierno. Estos ni siquiera tienen esa vocación. Directamente Mariano, están vestidos con casaca militar. ¿Qué análisis haces con respecto a cuáles pueden ser los posibles escenarios de salida? Sobre todo que los organismos regionales tampoco son un dispositivo que pueda funcionar para meterle presión al gobierno de Maduro. Y mientras se hagan elecciones, las elecciones estén dando el triunfo al partido gobernante, digo, la comunidad internacional. Bueno, la comunidad internacional, a ver, la OEA tiene un rol importante, obviamente no puede resolver el problema, pero sí es sería muy positivo que la Argentina vuelva a tener en la OEA un rol de, por lo menos de condena del régimen venezolano. Lamentablemente tenemos un embajador que es prácticamente el abogado de la dictadura chavista. Y el presidente Fernández mandó a decir por algún trascendido periodístico que él no está de acuerdo, pero el que firmó el decreto es él. Aún así... Lo nombró él al señor Raimundi, ¿no? O alguien vino y le agarró la mano y le empujó el decreto. Bueno, aún así recibe críticas de los venezolanos Alberto Fernández. ¿Tenés el tape? Dale, ponele. A nosotros no nos importa, señor Alberto Fernández, si usted reconoce o no al presidente Nicolás Maduro como presidente electo, y legítimamente electo yo. Lo que nos da mucho asco es la acción suya. Hacerse el tonto, el pendejo,
Mejor hablo bien de Macron, pero no digo si Nicolás Maduro nos envió una carta sentida de nuestro Diego Armando Maradona. Y es bien mezquino de parte del presidente argentino el tomar esa actitud, muy mezquina su actitud. ¿O qué busca? ¿Cómo queda el presidente argentino en este equilibrio extraño, no? Y mal, la verdad. Hace un año que es presidente, 3 meses más desde que era prácticamente o más presidente electo, porque con el resultado que tuvo, el resultado es la gestión es muy mala, la verdad. Pero vos entendés que si él se pelea con Diosdado Cabello, se pelea también acá adentro. Bueno, lo que pasa es que usted no puede quedar bien con Dios y María Santísima y decirle a la mañana una cosa a una persona, al mediodía otra, a la tarde otra, a la noche otra, porque vivimos en un mundo donde te graban con un telefonito. Entonces, la verdad es que Alberto Fernández creo que no es consciente de que es presidente de la República, que es jefe de Estado. Él cree que puede venir acá, decirnos, convencernos a todos, después a la noche ir a comer con los kirchneristas y decir otra cosa, a la mañana hablar con Macron, a la tarde que se haga cargo. La verdad, sinceramente, es una vergüenza. Igual al final del día, Mariano, igual al final del día termina laudando siempre para el mismo lado. Claro, sí, sí. Siempre se equivocan en un sentido. En lo de Venezuela lo viste claramente. El gobierno con el tema vudú, funcionarios del gobierno, cuando sabemos que Fernández pensaba todo lo contrario. Exacto, y sí. es indefendible. Digo, siempre va, viene, pero evidentemente no va a romper con eso. No, evidentemente o no tiene convicciones o tiene convicciones muy variables, pero a la larga, como él dice, siempre termina convalidando la posición más cristinista, más de izquierda, pongamos. Hablando de Cristina, fue también muy sugestivo el tuit de Cristina respecto de otro tema, como fue lo de Ecuador, ¿no? Diciendo que no hay una democracia en Ecuador con Lenín Moreno, eso le valió, nos costó como país una reprimenda, entre comillas, también, ¿no? Efectivamente, porque con Ecuador lo que ha ocurrido es que el presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner están totalmente alineados con Rafael Correa, con el expresidente, y que ahora con su candidato a presidente Arauz, que están absolutamente enfrentados con el presidente actual, Lenín Moreno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es como que yo voy a su casa y en vez de, me invita a comer o voy a una reunión y en vez de conversar con usted me empiezo a elogiar al vecino con el que usted está peleado. Bueno, ¿qué pasa? El presidente de la República tiene que entender que es un jefe de Estado. Al ser jefe de Estado tiene que tener relaciones objetivas con sus pares. No puede ser que pretenda creer que está en una estudiantina en el Congreso, en la reunión del Grupo de Puebla. Realmente tiene un costo enorme para la Argentina. Lo mismo que hizo Cristina, realmente es una irresponsabilidad. No se trabaja así en materia de diplomacia. Todo esto es un costo enorme para la Argentina. Ahora, usted sabe, por ejemplo, la Argentina propuso un embajador en Ecuador y se lo rechazaron. Sí. Porque la relación está pésima. Hace un año que no hay embajador en Ecuador, no hay embajador en Colombia. Bueno, han hecho un mamarracho con Rusia y podemos seguir diciendo las cosas que han hecho. Entonces, lamentablemente, desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández hace un año, todas las relaciones en Sudamérica empeoraron. Todas. Solamente mejoraron, obviamente, con la dictadura de Venezuela. Pero empeoraron la relación con Brasil, empeoraron la relación con el Uruguay, con Chile, con Bolivia, con el Paraguay, con Perú, con Ecuador, con Colombia. Bueno, la verdad, no sé con quién más le falta pelearse, pero es el modelo kirchnerista, porque Néstor Kirchner hacía lo mismo y Alberto Fernández está enamorado de Kirchner, cree que Kirchner fue un gran presidente cuando Kirchner fue un muy mal presidente. Pero bueno, Alberto Fernández lamentablemente está llevando al país a un rumbo muy negativo. Mariano, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a usted. Los fiscales piden que Vudú vuelva a la cárcel. En unos instantes nos va a contar Hernán Capielo cómo viene eso, si vuelve o no. Antes, Daniel Santa Cruz tiene algo importante para decirnos. Así es.